Bueno, entonces en este video se va a observar cómo utilizando la librería de OpenCV se va a convertir algunas imágenes, sobre todo fotografías, o inclusive podría utilizarse la cámara, una cámara web, para convertir unas imágenes y darles un estilo o darle una especie entonces de estilo así como de caricatura, ¿no? Sobre todo realzando los bordes, porque hay varios programas que permiten entonces convertir estas imágenes o sobre todo las fotografías o darles algunos de estos tipos de efectos. Y bueno, entonces ya como estaba diciendo, este efecto de caricatura o de cartón de caricatura, hay que tomar en consideración dos cosas que van a ser entonces los contornos y también la paleta de colores. Los contornos, bueno, sabemos, ya también había hablado de eso en otros videos de esta misma serie, en los cuales van a ser aquellos cambios donde existan cambios muy abruptos en los niveles de intensidad de cada uno de los píxeles. Y por el otro lado, la paleta de color se refiere a la cantidad de colores que puedan ser o que se puedan utilizar dentro de esta misma imagen. Para ajustar entonces estos dos componentes debemos de realizar 4 diferentes pasos, utilizando por supuesto o considerando entonces aquí una cierta apertura de una imagen, después crear una máscara de los contornos, después reducir la paleta de color y finalmente combinar ambas para generar la imagen final. Bueno, en un principio entonces lo que tenemos que hacer es, como siempre, cargar una imagen. En este caso estoy poniendo o separando, a diferencia de los otros algoritmos que había mostrado, la imagen, el nombre de la imagen a cargar en una cadena de texto y después unos ciertos parámetros que ahorita vamos a ir observando de qué se trata cada uno de ellos. Abrimos la imagen y entonces la mostramos como tal. Vamos a ir observando. Aquí tenemos entonces una imagen que hemos estado utilizando ya en esta serie de videos. Y después entonces ahora viene crear la máscara de contornos. Para este caso vamos a utilizar una de las funciones con las que cuenta el OpenCV, que es entonces la localización de los contornos mediante la umbralización adaptativa, que es lo que tenemos aquí. Pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es cambiar la imagen a nivel de grises. Por supuesto que siempre es mejor trabajar entonces con una sola capa de la imagen, en este caso convertir entonces de escala de colores o BGR o RGB, BGR por la forma en la que están acomodados en Python, y después entonces convertirlo en escala de grises, ¿no? Valores de 0 a 255 nada más de intensidad de color para cada uno de los píxeles. Después se le va a aplicar un filtro de mediana. Este filtro de mediana, bueno, lo que hace es hacer un poco más borrosa la imagen, y para ello entonces vamos a utilizar un cierto valor de pues para generar entonces esta borrosidad dentro de la imagen, ¿no? Para este caso estamos utilizando un parámetro de 5. Vamos a ver, aquí lo tenemos, entonces sería esta y esta. Vale. Dentro de los otros videos que ya se habían publicado dentro de esta serie, que voy a dejar aquí en la descripción de este mismo video, se explica bien entonces que utilizando aquí este filtrado se hace un poco más borrosa la imagen, y eso permite entonces observar o que la computadora observe estos cambios abruptos entre cada uno de estos niveles de intensidad de los píxeles, que es lo que va a distinguir a los contornos, ¿no? Muy bien, entonces ya que tenemos esta cosa así, o ya que se ha realizado entonces el filtro de mediana, ahora sí se utiliza el Adaptive Threshold para localizar, utilizando todos estos parámetros que también ya se habían explicado en otro video, para encontrar los contornos. Vamos a ver aquí, y de aquí ya tenemos entonces aquí los contornos. Dos de los valores importantes. También va a estar utilizando un cierto filtro de mediana, entonces aquí está el valor del filtro de mediana y también de cuál va a ser el tamaño o el espesor en píxeles de cada una de las líneas que se van localizando.
Si esto entonces se genera con valores un poco más pequeños de línea, por ejemplo aquí se está colocando 11 píxeles, entonces estos contornos van a ser un poco más delgados. Ok, entonces una vez que ya se tiene eso, va una cosa bastante interesante, que es la reducción de la paleta de color. Muy bien, entonces la diferencia, o la principal diferencia entre una fotografía normal y un dibujo en términos de color es el número de distintos colores de cada uno de ellos, a menos que se trate de un dibujo bastante realista, pero por supuesto entonces se va a utilizar una paleta de color mucho más pequeña que es lo que se puede, que es lo que podría observarse a lo mejor en una fotografía, ya que no se van a tener disponibles en el caso de que se quisiera hacer algún retrato, ya sea pintado o de alguna forma artística, no se van a tener disponibles entonces todos los colores con los que se está observando entonces la imagen, y por tanto se va a ver reducida la cantidad de colores disponibles con las que se va a poder pintar entonces esta imagen. Por lo tanto, entonces aquí se tiene que hacer la reducción de color, o en primer lugar la cuantización del color, y para ello se va a utilizar se va a reestructurar la imagen utilizando el algoritmo de K-means. En primer lugar, bueno, lo que se requiere hacer es convertir la imagen que se tiene de enteros de 8 bits a números flotantes de 32 bits, ya que así lo va a requerir el algoritmo, y después convertirlo o reestructurarla a una matriz de n por 3, donde cada una de estas columnas, estas 3 columnas, va a representar las características a analizar, en este caso pues los niveles de color, ¿no? Y n va a ser el número total de píxeles, es por ello que aquí se le pone el -1 y un coma 3, entonces cada uno de estos va a representar cada uno de los píxeles, y se va a convertir entonces a cada una de las capas de color, ¿no? Y así ya los datos van a estar acomodados de tal forma que puedan ser manejados por el algoritmo K-means. Después se van a determinar los criterios de finalización del algoritmo de K-means, que en este caso requiere de tres argumentos. La función, o más bien estos 3 argumentos se van a guardar o se van a enviar a la función en una lista. En este caso entonces se va a poner cuál va a ser el criterio de terminación, ya sea detener el algoritmo cuando la precisión, exactitud se alcance, bueno aquí es alguna de ellas dos, y después detener tras un número máximo de iteraciones, y en este caso se están colocando ambas, y después se va a poner el número máximo de iteraciones, que en este caso va a ser 20, y después la exactitud de 0.001 de accuracy, cuando para entonces rellenar este criterio, ¿no? Una vez que ya se tiene entonces esto, se va a implementar el algoritmo de K-means. De forma muy general, el algoritmo de K-means es un método de agrupamiento que va a permitir generar K-grupos, es por ello que se llama K-means, a partir de n observaciones, o sea, se pueden tener una cantidad infinita, podría inclusive decirse, pero bueno, vamos a tomar solamente n puntos con los cuales pueden estar ya sea graficados de manera lineal, de manera en 2 dimensiones, 3 dimensiones, las que sean, o también por ejemplo aquí como 3 niveles de color. Cada uno entonces de esos niveles se va a intentar agrupar en una cierta cantidad, valga la redundancia, de K grupos, y en el que cada una de estas observaciones va a pertenecer al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Por tanto, entonces se van a intentar, mediante este cierto algoritmo, ir agrupando todos estos valores dependiendo del valor medio de toda esa nube. Podría ser, por ejemplo, una nube de puntos, o a lo mejor un cierto valor, ¿no? Que se vaya graficando en una sola dimensión. Y por tanto, bueno, K va a representar el número de clusters o grupos requeridos. En este caso, entonces, vamos a requerir 8 grupos. O sea, vamos a reducir la paleta a solamente 8 niveles de color. Después se va a colocar el número de intentos a realizar el algoritmo. Bueno, va unknown. Después los criterios.
Después se coloca el número de intentos a realizar el algoritmo y finalmente se coloca la bandera de cómo se tomarán los centros iniciales para ir considerando entonces el valor medio de cada uno de esos grupos. ¿Y qué es lo que se va a obtener? ¿Qué tan compacto es el grupo? Las etiquetas que producen la compactación ideal de los grupos y el valor central de cada uno de los grupos. Okay. Después se reconvierten los valores enteros de 8 bits con esta forma porque estábamos manejando valores de este tipo flotante de 32 bits. Después se genera un vector con los valores hallados aquí para dejar entonces como un solo vector y se reestructura en la matriz al tamaño de la imagen. Bueno, teníamos este aquí, ¿no? Y finalmente vamos a mostrar la imagen para observar cómo se reduce entonces la paleta de color a solo 8 niveles de color, que es lo que por ejemplo se podría utilizar en computadoras antiguas o que no tenían tanta resolución en los niveles de color, valores por ejemplo de 2, 4 bits de color, que en este caso nada más estamos utilizando 8, sería un total de 4 bits. Entonces K-means es más o menos cómo estaría funcionando, es agrupar entonces cada uno de estos colores y de la imagen original, vamos a ver la imagen original, vamos a obtener esto. Si estos valores se acercan a unos ciertos valores cercanos a este, por ejemplo, van a tener una misma tonalidad. Pues no hay ningún problema, se mantiene, pero hay algunos valores en los que también, donde hay unas diferentes tonalidades, pues se coloca la misma tonalidad. Por ejemplo, aquí se puede observar esta diferencia, este valor va a ser entonces más cercano a lo que se encuentra aquí y por eso se localiza esta parte. Igual con los blancos y los negros. También los grises, podemos observar aquí entonces que el techo técnicamente desaparece, ya que todos estos niveles son muy similares a este gris. Y entonces así, utilizando este algoritmo K-means, es como se puede agrupar entonces estos niveles de color. Finalmente, cuando tenemos esta cosa así, esta imagen así, podemos hacer un ajuste con un filtro bilateral para también volver un tanto borrosa la imagen y que cada uno entonces de los, por ejemplo, entonces estos valores que tenemos aquí, donde existen algunos saltos de niveles de intensidad de color, no se noten tanto, ¿no? Finalmente, una vez que ya tenemos esta imagen con una cantidad de niveles de de niveles de color inferior a la que originalmente se tiene y de contornos, entonces ahora lo que vamos a hacer es combinar una imagen coloreada con la máscara de bordes, utilizando por supuesto la función bitwise and para combinar entonces blur con la máscara de bordes. Y finalmente entonces aquí vamos a mostrar la imagen que sería la combinación entonces de la de los contornos con donde se redujo la paleta de color para llegar entonces a esto, que es muy similar como lo realizan algunos algoritmos y algunos programas, ¿no? de tratamiento de imágenes. Bueno, entonces así es como se desarrollaría todo esto para el trabajo entonces para la conversión entonces de las imágenes a efectos de tipo caricatura. Ok, muy bien, entonces hasta aquí este videito. El código se dejará por supuesto en la descripción del video y pueden observar algunos otros de los videos acerca del filtrado, de los niveles de gris, de todo ello en esta misma serie de videos. Bueno, entonces hasta aquí todo. Adiós.